Esta es La Izquierda Diario Salud, nuestro segundo programa en este ciclo. Gracias por haber compartido el primero y también por habernos hecho llegar tus opiniones, tus comentarios, tus críticas en la emisión anterior. En este programa vamos a estar presentando un informe especial sobre la pandemia de coronavirus y cómo está el sistema de salud público en nuestro país para afrontar la propagación del virus. Quédate a escucharlo. Esta semana se dio a conocer un informe donde el gobierno prevé distintos escenarios para el desarrollo del coronavirus en el país. 4 escenarios posibles. En el más optimista se prevé la situación, poder equiparar la situación china, es decir, poder contener rápidamente la pandemia y achatar la curva. El escenario más pesimista, por el contrario, prevé una propagación del virus a los escenarios europeos, es decir, una multiplicación, una duplicación de los casos cada 3 días. Hay escenarios intermedios en los que el gobierno está previendo una multiplicación de los casos al inicio y luego, a partir de las medidas de confinamiento, un achatamiento de la curva y una contención de la propagación del virus. ¿Es cierto que el escenario optimista es 250.000 casos? Estamos en 123, ¿no? 128. Son modelos de simulación. Pero hasta ahí aguanta el sistema de salud. No, hasta ahí aguanta bien. Por ¿Y eso el que pico cuándo va a venir, ministro? Mire, nosotros trabajamos con toda la sociedad científica, no es solo lo que quiere el ministerio, ¿no? Desde el primer momento se ve que estamos haciéndolo. Ellos estiman que en mediados de abril hasta para adelante. Yo me parece que le tengo más miedo a principios de mayo, digamos. Si uno mira las tasas en los países donde hubo una propagación del virus muy importante, estiman que al menos un 20% de los infectados requiere algún tipo de internación, algún tipo de asistencia en los centros hospitalarios, en sanatorios y clínicas. De ese porcentaje de hospitalizados se calcula que el 5% requieren cuidados críticos, es decir, la internación en unidades de terapia intensiva, en unidades de cuidados intensivos. Frente a estos números nos preguntamos cómo está el sistema de salud argentino para responder a una demanda de estas características, altísima, y que en países europeos ha significado realmente el colapso, el desborde del sistema sanitario. Tenemos aproximadamente 160.000 camas, eso es lo que figura en los registros del Ministerio. Ahora, esas 160.000 camas, suponemos que hoy están casi todas ocupadas seguramente. Y las tasas de ocupación, no sé exactamente cuál es la tasa, pero sí, 70% como mínimo. El total de camas en el país, tanto del sector público como privado, es el que ves acá, son 166.000 camas habilitadas a nivel nacional. Sin embargo, la distribución en regiones es absolutamente desigual. Se concentran principalmente en la zona AMBA, Capital y Gran Buenos Aires. De estas camas están ubicadas en 5.342 establecimientos que tienen capacidad de internación. Pero la desigualdad también se ve entre lo público y lo privado. La proliferación de la mercantilización de la salud, del negocio de la enfermedad en el país es enorme. Del total de establecimientos, apenas el 29%, 1.553, corresponden al sector público. El resto se trata de clínicas y sanatorios privados. Pero además hay otro dato que es realmente preocupante, que es cuántas camas de terapia intensiva hay. Y cuando nos referimos a cama, a respiradores y a profesionales entrenados en el manejo de esta aparatología y en el manejo del paciente crítico. Los especialistas que sostienen las unidades de cuidados críticos en nuestro país. De la información que están brindando diferentes fuentes oficiales, podemos reconstruir que a nivel nacional hay apenas por encima de 9.000 camas de cuidados intensivos, de terapia intensiva en todo el territorio nacional, y apenas un poquito más de 2.000 camas de cuidados intensivos pediátricas. Pero el otro dato significativo es que estas camas no están desocupadas esperando la emergencia del coronavirus para ser ocupadas. La demanda permanente de estas camas va entre el 80 y el 100% según las distintas fuentes. Esto decían, por ejemplo, estos días en algunos medios. Van a ver que el porcentaje de ocupación que tiene un sanatorio cualquiera, una clínica cualquiera, ronda en esta época, en la época en la que vamos a entrar en el invierno,
en las camas de cuidado crítico, supera el 100%. Hay días que estamos sobrepasados. Por lo tanto, una de las primeras conclusiones es obvia. La primera medida es unificar el sistema público y privado, centralizarlo bajo la órbita estatal. No puede haber una fragmentación, subsistir la fragmentación que tiene hoy el sistema sanitario en nuestro país con 3 subsectores, el público, el privado, el de obras sociales, en una dispersión absoluta de los recursos. Tiene que centralizarse bajo la órbita del Estado con control de trabajadores y especialistas para que realmente la asistencia pueda ser un derecho universal. Otro de los grandes problemas es la falta de recurso humano en los hospitales de todo el país, ¿no? Es una demanda que los trabajadores vienen sosteniendo desde hace años. El vaciamiento sistemático de la salud pública también significa trabajo precario, trabajo por salarios miserables, por debajo incluso de la canasta familiar en la mayoría de los casos, pero incluso en casos como los trabajadores de la salud municipales, por debajo de la línea de la pobreza. Ahora quería comentarle la situación de los hospitales municipales. La situación dentro del hospital es también, ¿no?, en la exigencia de lo que es todo el material de bioseguridad. Vemos a los compañeros de limpieza, como muchos de los compañeros tanto de la guardia como de los pisos, la exigencia de barbijo, la exigencia de camisolín, la exigencia de los materiales que necesitamos para protegernos nosotros, para poder atender a los pacientes y para no contaminar a nuestras familias y poder enfrentar la pandemia. Hay una incertidumbre profunda dentro de los compañeros de cómo se enfrenta a esta situación, no teniendo las herramientas que necesitamos tener. Consideramos que el personal tenemos que tener una capacitación para enfrentar la pandemia, tenemos que tener simulacros de cómo colocarnos y sacarnos el material de bioseguridad para lograr una mejor atención y para no contaminarnos en el marco de todo lo que es la atención. En estas condiciones se sostienen los hospitales públicos y la mayor cantidad de centros de salud en el país. Por eso el nombramiento urgente de personal por convenio, con salarios acordes a la canasta familiar, la contratación, el nombramiento a planta permanente de los residentes de salud que están concluyendo sus residencias y a quienes se les pretende prolongar la residencia por 3 meses, pero deberían ser contratados ya a la planta permanente para reforzar los planteles básicos de todos los hospitales. Es una demanda urgente que recorre todos los centros de salud de nuestro país. Bueno, pero ¿cuánto se invierte en salud? En Argentina, según los estudios de los últimos años, se indica que Argentina invierte en salud aproximadamente un 10% de su PBI. Pero de vuelta, la distribución no es equitativa. La inversión en salud pública representa apenas un 2,19% de ese gasto del PBI. El resto se lo lleva la medicina privada y las obras sociales. Pero el sector público, que recibe apenas este 2,19%, representa apenas este porcentaje del PBI, es el que asiste a casi el 40% de la población que no tiene otro recurso para atender su salud y la de su familia que el hospital público. Un plan racional para poder hacer frente a la situación del coronavirus, a esta pandemia, incluye sin dudas testeos masivos. Lo dice la OMS. But the most effective way to prevent infections and save lives is breaking the chains of transmission. And to do that, you must test and isolate. You cannot fight a fire blindfolded. And we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Lo dicen distintos especialistas, expertos, en las distintas entrevistas que han dado estos días. Entonces, el asunto es así. Por un lado, testear. Por otro lado, tratar de mitigar quedarnos en la cama. También fue un debate que se instaló en las redes, que se instaló en la opinión pública. Testeos masivos ya,
Significa tener todos los insumos a disposición y la red de laboratorios con personal capacitado, con la cantidad de insumos necesarios para poder hacer testeos racionales. No solo identificar, como hoy dice el protocolo del Ministerio de Salud, a quien tiene síntomas, sino poder a partir de eso identificar la cadena de contagios para poder hacer aislamientos racionales y verdaderamente efectivos, como sucedió en otros países donde han podido con estos métodos contener la propagación del virus. Es fundamental también testeos regulares a todos los trabajadores de la salud, que es el sector más expuesto a los contagios. Testeos regulares y todos los insumos necesarios para atender cuidando su propia salud. Como dicen en los hospitales, ¿quién cuida a los que nos cuidan? Agradecemos muchísimo los aplausos, pero tenemos que decirle a la sociedad que nos están mandando a una guerra sin armas, porque ya hay trabajadores contagiados, enfermeros que atendieron en los arcos. Es necesario que el personal de salud nos hagan los test, por favor, díganlo, porque es así. Es así. Hay una línea en infectología que dicen que no es necesario hasta que no aparezcan los síntomas. En los lugares privados y acá nomás, en un centro de rehabilitación donde tenemos muchos pacientes traqueotomizados, recién ahora sacan una orden que restringen a la familia además. Nosotros podemos ser portadores, los trabajadores de la salud podemos ser portadores asintomáticos, ¿o no? Y entonces necesitamos que se nos hagan los test masivos a todo el personal de la salud y la población para bajar la curva de infectología, porque esto no somos héroes, somos trabajadores precarizados en este momento. La crisis del sistema público de salud, que no es nueva, lleva décadas. Un modelo que prioriza la salud como mercancía, la salud como negocio de unos pocos y no como un derecho de las grandes mayorías. Nos ha llevado a hospitales y a un sistema de salud vaciado, desfinanciado, con trabajadores precarizados y con salarios de miseria. Por eso esta situación estructural en la que se encuentra la salud pública de nuestro país hay que plantearle un programa de emergencia, salidas urgentes para que la crisis no la paguemos los trabajadores y la salud deje de ser el negocio de unos pocos. Desde Córdoba te cuentan Cecilia Ibarra, enfermera del Hospital Rawson, y la concejal del Frente de Izquierda, Laura Vilches, la situación de esa provincia y las iniciativas que desde la banca han presentado. Mi nombre es Cecilia Ibarra, soy trabajadora del Hospital Rawson. Hoy me interesa grabar este video para compartirles cómo es la situación en que estamos desarrollando nuestras actividades ahora que se está preparando el hospital para enfrentar la pandemia del coronavirus. De un día para el otro aparecieron contenedores todo alrededor del hospital. Se abrió un pabellón que hace tiempo no se abría por falta de personal. Se tomaron un par de decenas de enfermeros nuevos. Algunos tienen su primera experiencia laboral, otros tienen otros trabajos. Y bueno, tenemos que transmitirle todos nuestros años de experiencia y de trabajo con infecciones en unos pocos días u horas. Es bastante difícil porque aparte de enfrentar el trabajo, vamos a tener que enseñar. A estos trabajadores se les ha ofrecido un contrato eventual un contrato de 4 meses. Como es algo precario, entonces la mayoría obviamente si tiene otro trabajo no lo puede dejar. Así que son trabajadores que van a venir cansados después de otra jornada laboral, sin dormir bien, sin comer bien, a tener que enfrentar una tarea nueva y bastante peligrosa y estresante, ¿no? Nosotros vamos a tener que no solamente enfrentar la pandemia, sino también enseñar. Y es un signo más de la subestimación de lo que significa para nosotros formarnos en el trabajo y con las capacitaciones que tenemos. Yo nunca me voy a olvidar de que este mismo ministro de Salud que estamos ahora, cuando luchamos por nuestros derechos, cuando queremos estar mejor pagos, cuando queremos que se reconozca nuestro trabajo, nos llama terroristas y resulta que ahora somos los héroes. Vamos a ser los héroes. Con voluntarismo no vamos a poder hacer nada. Nosotros en el Consejo Deliberante, donde actualmente soy concejal, hemos solicitado información precisa y fidedigna sobre el sistema sanitario de la ciudad y también a nivel provincial. Y otro de los proyectos que hemos presentado que nos parece central, porque justamente una de las preguntas es de dónde salen los recursos para fortalecer el sistema sanitario, es la necesidad de que en nuestra provincia, como se fabrica
el alcohol medicinal por una empresa, Porta Hermanos, así como los respiradores artificiales que están requiriendo todos los hospitales públicos y privados a nivel nacional. Hemos solicitado que toda la mercadería producida, que toda la producción de estas empresas, tanto Porta Hermanos como Tecme y Leistung, que son las dos fábricas de respiradores, pongan a disposición completa, sin costo, la producción de estos días y de los próximos meses. Creemos que la provincia, la municipalidad no tienen que pagar estos recursos, sino que tienen que ponerse a disposición de manera automática y que los recursos que de allí se ahorren tienen que ir destinados a fortalecer el sistema sanitario. A 44 años del golpe cívico-militar, del genocidio en Argentina, un homenaje desde la Izquierda Diario Salud a las y los trabajadores de la salud detenidos desaparecidos y a los 30.000 compañeros. Este 24 de marzo lo recordamos a través de la historia de lucha del Hospital Posadas y el rol que en los 70 jugaron cientos de estudiantes y trabajadores de la salud con la perspectiva de construir una sociedad diferente. En 1973, los trabajadores conformaron una asamblea y tomaron el hospital, desplazando a las autoridades que provenían de los anteriores gobiernos de facto. Con asambleas y movilizaciones, comenzaba una nueva forma de gestionar la salud pública, con los trabajadores y la comunidad a la cabeza. Fueron parte de las experiencias de democracia directa más avanzadas en la década del 70, las coordinadoras interfabriles que surgieron en el año 1975. La respuesta a este nivel de organización fue la intervención de López Rega con la AAA como fuerza paraestatal. En 5 días, 50 trabajadores y activistas fueron detenidos ilegalmente y trasladados a distintos centros clandestinos. Dentro del Posadas funcionó el centro clandestino de detención conocido como El Chalet. Hace 2 años, en ese predio, fueron encontrados los restos de Jorge Reumann, médico desaparecido en 1976. Por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas, fueron condenados Vignone, el brigadier Mariani y Luis Miña. La dictadura genocida tuvo como objetivo borrar la organización de los trabajadores y la juventud. A 44 años, mientras el gobierno propone llenar de militares y policías los barrios, las y los trabajadores de la salud decimos que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. No damos vuelta a la página. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Bueno, llegamos al final de este segundo programa, los esperamos la semana que viene. Si quieren enviarnos un video, un audio, una nota contándonos la situación en la que están trabajando los propios trabajadores de la salud o la situación que está pasando en los barrios o en los lugares de trabajo, escríbanos a este número y lo vamos a pasar en el próximo programa.